Abogado, tengo todavía más preguntas, o sea, estos cambios en el programa de EB5 y el Centro Regional. Tengo más preguntas. Ayúdame a entender más qué es el resultado de estas decisiones. Contestamos y entramos en más detalles en este episodio de 2 minutos con el abogado Pablo. Correcto, entonces la pregunta es si una corte dijo que el cambio de 900,000 y 1.8 millones era ilegal y vamos a regresar a los 500,000, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Se va a quedar en 500,000 para siempre? ¿Qué quiere decir? Entonces, exacto, entonces, pueden pasar muchas cosas, entonces hablemos de 3 de las posibilidades que puede suceder. Entonces, como fue una corte federal, eso va a ser apelado. Entonces, cuando llegue a las cortes de apelaciones federal, vamos a ver qué va a ser la decisión. Si va a ser la decisión que sí, vamos a continuar con la decisión de la Corte Federal, entonces queda en 500,000 y las áreas geográficas de TEA. Eso sería muy bueno. Pero una corte de apelación pudiera decir, vamos a poner un paro en esa decisión hasta que lo miremos más en detalle para determinar. Entonces, si una corte federal de apelaciones dice eso, entonces inmediatamente regresa a 900,000 y 1.8 millones y el asunto de las TEAs. ¿Okay? Pero también pudiera ser que el Congreso pase una legislación completamente diferente y oficialmente sí lo haga en 900,000 y 1.8 millones o alguna otra decisión que se quede en 500,000 o algún otro monto. Entonces tuviéramos que ver si el Congreso va a actuar. Y finalmente, si no pasa nada, ni la Corte Federal de Apelaciones, ni el Congreso UCIS y el Departamento de la Inmigración, ellos pudieran dar sus regulaciones y determinar si se va a quedar en 500,000 con los TEAs o va a subir o va a haber algún otro cambio. Entonces, por ahora, todo lo que podemos hacer es esperar y saber que ha regresado a 500,000 con la manera de mirar los TEAs de la forma previa de antes de los cambios del año pasado. Finalmente, ¿qué va a suceder ahora con nuevos casos de la I-526? Eso es cuando se estaba aplicando a los centros regionales, porque acuérdese que el programa de centros regionales se expiró el 30 de junio. Se espera que UCIS va a decir, por ahora no vamos a aceptar nuevas aplicaciones de la I-526, pero tenemos que ver para escuchar de UCIS. Entonces, oficialmente, el programa de centro regional se ha esperado y no se espera que uno va a poder someter aplicaciones para casos de centros regionales como el programa sí ha sido expirado. Yo sé que hay muchas preguntas más, entonces vamos a continuar contestando en los próximos episodios de 2 minutos con el abogado Pablo. Gracias por mirar nuestros videos. Está mirándonos en YouTube, entonces por favor hágale el like en el video y más importante, puede suscribir a nuestro canal de YouTube para más información de inmigración. Una vez más, Pablo Hurtado, abogado de inmigración.